pasar a nuestro siguiente ponente. Él es Sinaí Banda, es licenciado en psicología clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría en psicología, especialidad en psicoterapia para adolescentes y tiene una experiencia clínica en intervención comunitaria y educación en adolescentes. Actualmente trabaja en educación en línea en la Universidad UTEL. Vamos a escuchar la ponencia del maestro Sinaí Banda. Hola, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo con adolescentes, que es muy peculiar, muy particular, porque no está como no es igual que el trabajo con niños, no es como el trabajo de adultos, es una cosa distinta. Entonces, voy a tratar de ir y venir entre algunos conceptos psicoanalíticos, citar algunas cosas, pero sobre todo mi trabajo es a partir de la reflexión de algunas cosas que hemos estado trabajando en los últimos par de años. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando trabajamos con adolescentes en la clínica, tratamos con algo que Jean-Jacques Raziel llama metafóricamente avería, o una avería, dice él. Más allá de trastornos en el desarrollo, de tensiones, enfermedades mentales, etcétera, me gusta el concepto de avería de Raziel, que él dice que en este momento una avería en un sujeto en estado límite es un movimiento en su pensamiento, en las cargas, pero también en las diferenciaciones estructurantes entre el discurso y la acción, entre el objetivo y lo subjetivo, entre el pequeño otro y el gran otro, entre el pasado, el presente, el futuro, lo familiar, lo social. Se ubica esta cuestión de la avería, dice, no se trata de que esas diferenciaciones no hayan tenido nunca lugar, como en el autismo, o que hayan sido abolidas, como en la psicosis, en tanto que solo son negadas en la neurosis y las perversiones, sino que en el uso que el sujeto debe hacer de ellas como adulto. Estas se revelan ineficaces e inadecuadas. Es decir, es este momento en que hay un llamado, hay un enigma, hay una pregunta en la adolescencia y ocurre este bache, esta cosa chueca, esto que llama Raziel avería. Es decir, nos enfrentamos a eso que hace pregunta y en el adolescente pronto puede no haber una respuesta. Eso que invoca y que no encuentra manera de ser tramitado. Así tenemos que lidiar con eso que se torna del orden de lo no simbolizado, lo no dicho, y de eso nadie se escapa. Incluso cuando creemos que no hay tal avería, o sea, cuando las cosas van bien, bueno, pues también algo sucede. Y cuando no nos enfrentamos con situaciones graves. El adolescente se ve siempre confrontado, si no a una avería, al menos a un riesgo de avería, puesto que debe, de nuevo, y precisamente a posteriori, cumplir una serie de operaciones fundadoras, cuya efectivización infantil se pone otra vez a la orden del día. Así, este concepto de Nobel y Averasturi, que todos conocemos, que es el de síndrome de la adolescencia normal, nos refleja que esto es una situación más común de lo que pensáramos. Hay esta serie de cuestionamientos, de cosas que el adolescente se complica resolver y es ruidoso, ¿no? La adolescencia es propiamente ruidosa, escandalosa, y ahí es donde produce efectos en el otro. Es por eso que a la manera de Sylvia Bleichmar y Laplanche, su maestro, me gusta poner a trabajar los conceptos psicoanalíticos para ver qué tienen que decir hoy sobre fenómenos para los cuales quizá no fueron pensados. Son los adolescentes hoy de lo que eran hace 100 años en Viena. Estoy pensando en Dora, por ejemplo. Eso era un adolescente de esa época. La subjetividad ha cambiado en tiempos de la digitalización y lo virtual. ¿Para qué sirve estudiar? Y esto lo he escuchado mucho, la gente que de pronto con la que me toca trabajar, me dicen, bueno, ¿y para qué estudiar algo que se hizo hace más de 100 años y que ya está obsoleto? ¿No? Mejor estudiamos, ¿por qué no estudiamos psicoterapia breve? ¿Por qué no estudiamos coaching? Yo qué sé, ¿no? Todas estas cosas que están como muy de moda. Este trabajo es parte de una cuestión que incluso estuvimos trabajando acá, donde revisamos algunos conceptos clásicos del psicoanálisis
y los pusimos en cuestionamiento en relación con la adolescencia y con la adolescencia actual, tratando de utilizar la teoría psicoanalítica clásica, nutrida obviamente de autores contemporáneos, para poder reflexionar y dar respuesta a situaciones teórico-clínicas de la actualidad. Uno de estos conceptos que estuvimos trabajando fue el de narcisismo. Esto viene de por ahí de 1909, es la primera mención que dice Strachey por ahí. Freud habla del narcisismo como un estadio intermedio entre el autoretismo y el amor de objeto. Ya después Freud publica este ensayo famoso de la introducción del narcisismo, donde plantea que el narcisismo primero desestigmatiza, le quita lo de la perversión, ¿no? Nos vende toda esta idea, igual que él lo hace con los 3 ensayos, de quitar la parte de la perversión y entonces decirnos que eso es propio de todo ser vivo, que es un momento estructurante del sujeto y todos pasamos por ahí. Ahora, hay un narcisismo primario que sería este núcleo del yo, y hay esta otra parte, esta cuestión secundaria donde ya estamos jugando con cuestiones de identificaciones secundarias y demás. Pero en la adolescencia puede llegar a haber una avería cuando este segundo narcisismo, que les estoy diciendo, que tiene que ver con la relación, sobre todo con los otros, con la serie de identificaciones, esta segunda identificación se puede volver problemática cuando se ponen en jaque las redes de representaciones ante la interrogante, ante el enigma de la sexualidad. Es aquí donde el padre, como función simbólica, toma un lugar fundamental, pero también ese otro padre, sé que hoy hay un trabajo sobre parentalidad, lo voy a rozar este tema nada más, el padre que está ahí, el de la realidad. O sea, una cosa es este padre simbólico, ¿no? La cosa abstracta de los lacanianos, ¿no? Y todo esto, el nombre del padre, que también ahorita lo vamos a mencionar ahí de ladito. Pero otro es este padre, ese que está ahí, el de la realidad, ese otro que cumple esa función. El sujeto deseante que transmite a su vez ese deseo de hijo. Según Pierre Aulañé, un padre debe poder desear a su hijo en tanto hijo, no como ese otro que completa, sino como ese hijo, como aquello que implica, y a través de esto poder transmitir ese mismo deseo para que en su momento este hijo desea a su vez un hijo. Este padre deberá posicionarse como padre, pero también como hombre, como sujeto que desea una mujer en tanto mujer. Dice Silvia Amigo que para el desenlace de la segunda identificación, para que este desenlace sea normativo, tiene que poder localizarse esta unión de los padres en el deseo sexual, esta llamada de la madre a su hombre en tanto varón, tal que éste puede investir, y cita ella a Lacan, que es luminosa a su mujer como causa de deseo y no solo libidinizarla en tanto que madre, sino como mujer. Un hombre puede libidinizar a su esposa en tanto madre de sus chicos, pero en ese caso la libidiniza en tanto fálica, dado que la posición materna es fálica. El desafío para un varón consiste, y esto es decisivo para el resultado clínico, en que pueda continuar valorizando eróticamente a su mujer en tanto mujer cuando le hizo un hijo y no la reduzca a la posición de madre. Aquí es algo muy interesante, recuerdo un pequeño caso, les cuento un pedacito, una viñetita. Un chico con bastante trastocada su subjetividad, en una situación límite bastante compleja, que llega a la consulta justo mandado por la escuela, no aprendía, lloraba todo el día, no ponía atención, y ahí se está jugando algo muy interesante. Llega la pareja y se presenta, normalmente entrevisto a ambos padres, y se presentan como una pareja ideal, ¿no? Se llevan muy bien, todo está muy bien, todo muy padre, bla, 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 bla. Pero algo no checa, ¿no? Algo no queda claro ahí. Los vuelvo a citar después, así en varias ocasiones, hasta que en algún momento surge en esas entrevistas que esos padres no tenían una relación de pareja desde hacía, como el chico en ese momento tenía 11 años, este es un caso ya de hace algunos años, ya no tenían una relación de pareja. La madre ya tenía otra pareja, el padre estaba en casa, y esto es algo que vamos a tocar ahorita también, porque estaba ahí por los hijos, ¿no? Él decía eso, yo estoy aquí por mis hijos. Pero ellos ya no tenían nada que ver entre ellos desde hacía 8 o 9 años, y era muy interesante ver cómo este lugar de mujer, había una confusión en el paciente, en este chico,
una confusión de lo que sucedía en su casa, ¿no? Él ocupaba un espacio en una cama con el padre, mientras su hermana ocupaba otra cama con la madre, ¿no? Pero todos vivían en el mismo lugar. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es la relación del sujeto adolescente con su cuerpo. Es extraño que parece actuar por sí mismo. Cuando Freud nos habla de la constitución del yo, recordemos que Freud nos dice en aquel momento que el yo es sobre todo una esencia cuerpo, dice, no es solo una esencia superficie, sino él mismo, la proyección de una superficie, una clásica frase por ahí de Freud. ¿Cómo es posible, y aquí esta es una pregunta que lanzo, ¿no? ¿Cómo es posible que pidamos a los adolescentes estar tranquilos, que no hagan ruido, que estén en paz y que vayan a la escuela, que saquen buenas notas, que etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que les pidamos todo eso cuando pasan por eso que trastoca todo su yo, como es la pubertad? ¿Sí? Pero esta constitución no es un proceso aislado para el sujeto, sino que se va construyendo en relación con otro, con el semejante. Ahí Winnicott, por ejemplo, plantea que esta cuestión del espejo de la que habla Lacan, dice, el espejo no es otra cosa que la madre, ¿no? Ese es lo que refleja, le devuelve al hijo con la mirada eso que se es, ¿no? Pero si ¿qué pasa cuando no tiene posibilidad de existencia en el otro? ¿Cómo es posible que pueda pensarse por sí mismo? Miedos y angustias se conjugan, articulados con esta venida del cuerpo puber. Dos razones principales para esto. El abandono de las referencias de la infancia y de las identificaciones, que hasta entonces le daban una base narcisística suficiente. En segundo lugar, la reorganización pulsional, que tiene por consecuencia el surgimiento del cuerpo sexuado, de la genitalidad, del acercamiento erótico con el otro. El cuerpo puber, dice Didier Leroux, es no representable, pues resulta el lugar de experiencias desconocidas. La fase narcísica solo puede ser superada si el sujeto adolescente se reapropia no solamente de su cuerpo, sino también de la continuidad de su historia. Y ahí es una de las cuestiones del trabajo clínico con los adolescentes, tiene que ver con la historización, ¿no? Con recuperar eso que de pronto es un cambio acelerado, como los cambios tecnológicos que nos está tocando vivir, que de repente no sabemos en dónde estamos, ¿no? Que de repente ya lo que está de moda ahorita ya pasó de moda porque ya hay algo nuevo, ¿no? Y nos estamos quedando como fuera. Bueno, la pubertad y la adolescencia es un poco eso, son cambios acelerados donde el sujeto no logra de una manera estable poder apropiarse de su propio cuerpo y poder construir un esquema de ese cuerpo. De ahí que, por ejemplo, en la clínica se trabaja esa parte también, ¿no? Recuerdo un caso de un chico que de pronto, él es muy grande, ¿no? 14 años, ya es muy grande, ¿no? Ya él es de los grandes, porque aparte reprobó en la secundaria, ¿no? Entonces, él es de los grandes, pero de pronto aparece eso que siente que lo traiciona. Se le salen los gallos cuando habla, ¿no? Y entonces en ese chillido aparece el niño, ¿no? Y entonces ahí no es grande y le da vergüenza, se avergüenza mucho de que se le salgan los gallos en público, sobre todo en el metro, porque le dije, cede el asiento, y entonces este hombre con pequeño bigote que le está saliendo, se le sale un gallo y aparece el niño, ¿no? En este segundo despertar sexual se produce una conmoción, dice Silvia Tomás, del nudo real, simbólico, imaginario, reformulándose la relación de estos tres registros. Y es aquí donde nos acercamos para tramitar y apoyar en este reanudamiento de esos tres registros. Esto es muy interesante porque mi visión es que la adolescencia es un momento primordial, un momento privilegiado para hacer algo con un paciente, porque después de ahí, dice Didier Leroux, hay una petrificación de las formas de gozar y del fantasma que después va a ser muy complicado desarticular. Entonces, como aquí lo que plantea Silvia Tomás y otros autores es, como aquí se desanuda un poco todo esto, es un momento en que podemos entrar y tratar de acomodar las cosas de otra manera. Es decir, ofrecer
ese goce otro del que habla Lacan, ¿no? Hacer algo con esa cosa que ya viene medio torcida. Cada puber, sea hombre o mujer, ¿no?, se las va a tener que ver con eso, es decir, no solo con el desarrollo biológico, sino con lo que el otro dice sobre eso, el otro con este gran otro lacaniano, ¿no?, el otro de lo simbólico. También hay cambio en el lazo con el otro. En particular, la adolescencia, por ejemplo, es una manifestación de esto, es un efecto, porque lo que tenemos es la pubertad por un lado, pero por el otro la adolescencia como esta situación social, que es el efecto de todo este rollo que tiene que ver con ese gran otro, ¿no? ¿Qué se dice del adolescente? A veces me decía algún paciente, bueno, es que yo soy así porque soy adolescente, ¿no? Entonces es lo que se espera de los adolescentes, ¿no? Que respondan, que sean rebeldes, que porque él se vestía de una manera porque era adolescente, ¿no? Era comprensible. Era lo que le pedía la sociedad. La pubertad es una metamorfosis, una resignificación que lleva la vida sexual infantil a una conformación normal definitiva, en términos de reordenamientos, de nuevos enlaces. El narcisismo, decíamos, es parte fundante del sujeto y en el momento del segundo despertar sexual puede llegar a fragmentarse cuando se encuentra, como decimos los mexicanos, amarrado con alambritos. O bien puede salir avante cuando hay un significante como respuesta al embate de la sexualidad. Es acá también donde podemos decir que existe un segundo o una reedición, por ahí incluso hay algunos textos que lo manejan así, que hay una reedición del estadio del espejo lacaniano. Ese momento, princeps, donde el sujeto se regocija de ver su imagen reflejada de forma integrada en el espejo y la relación con el semejante. Pero también ahí se puede fragmentar. Por eso no es tan extraño ni tan raro que haya estas psicosis que revientan en la adolescencia, ¿no? Estos momentos en que hay este cuestionamiento de la sexualidad, hay este significante que aparece y para el cual no hay nada que decir, no hay respuesta. Y ese significante que daría respuesta, dicen los lacanianos, es esta cuestión, esta abstracción que dicen es el nombre del Padre. Esto. Al ser el resurgimiento de la pubertad un hecho que pone en cuestión lo sexual, también implica un enfrentamiento con el otro en su carácter de objeto erótico. Con el otro del núcleo familiar, pero también con el otro externo, con ese que se acerca como objeto erótico. En este sentido, es que la pubertad es vivida por el sujeto mismo en su experiencia particular, pero también trastoca la subjetividad del otro. Y aquí es donde llega la queja de los padres o la queja de la escuela, que son al final los que llegan, los que traen normalmente a los pacientes al consultorio, ¿no?, a la consulta. Es decir, este hecho del orden de la biología afecta la relación con el otro y el narcisismo del otro. Un narcisismo que se ve puesto en entredicho en el sentido que mientras que el joven se encuentra en pleno empuje sexual, el otro puede comenzar a ver cómo su sexualidad es enfrentada, cuestionada e incluso puede coincidir con que vaya en declive. Dice, por ahí me gusta mucho la frase de Luis Canciper, donde cuando dice, mientras unos entran en la adolescencia, otros van entrando en la envejecencia. Es así que este juego de imaginarios cruzados, el de los padres que ven en el hijo el futuro que ellos no pudieron tener, y el del hijo que intenta crear algo nuevo a partir de lo recibido, produce como efecto esto que Freud plantea en relación a la intersubjetividad como productora de eso que sería la identidad. Esto del orden de lo imaginario se juega en relación con el narcisismo en la medida en que construye el mundo y se construye a sí mismo. Ahora bien, si el narcisismo de los hijos es producto de la reactivación del narcisismo de los padres, cuando nos habla Freud de toda esta cosa del His Majesty the Baby y cómo todos se maravillan con ese bebito que llegó y dice él, se revive el propio narcisismo, ¿es esta transmisión, esta creación de algo nuevo? Es decir, el narcisismo de ese otro, de ese pequeñito, no es el del padre, no es el de la madre. Es algo nuevo en combinación de todo eso que está ahí. Es una creación nueva. Entonces, si está tan imbricado y tan entrecruzado, ¿cómo rebota esto en los padres? ¿Qué es lo que de la adolescencia de los hijos está en juego para los padres? Dice Racial, un cambio de lugar. Los padres tienen que cambiar de lugar.
Debido a que la adolescencia de sus hijos exige de su parte un cambio de lugar, los padres pierden las referencias o ciertas referencias. Es decir, se les mueve el piso y de pronto no saben dónde están parados. O su propio yo, como las que han funcionado para ellos, y este es el problema, desde el fin de su propia adolescencia. Las situaciones no resueltas de su propia adolescencia se van a reactivar con la adolescencia de los hijos. Recuerdo un caso, una chica de 14 años, que cuando entrevisto a la madre me llama mucho la atención lo que ella dice. Dice, la casa era una guerra de hormonas. ¿Por qué? La paciente, la hija, estaba entrando en la pubertad, 11 años más o menos, y ella, la madre, estaba embarazada, ¿no?, de su segundo hijo. La paciente había sido hija única por 11 años. Entonces la madre está embarazada y lo que me dice, y me acuerdo mucho la frase es, la casa era una guerra de hormonas. Yo embarazada y esta niña entrando en la pubertad, ¿no? Entonces era literal un gritadero donde el padre estaba como un poco, no en medio, un poco como a un lado, porque le daba un poquito de miedito entrarle ahí en medio de esas dos mujeres, pero sí estaba todo muy trastocado a partir de eso. La adolescencia de los hijos, que para ellos es una crisis, será también crisis, una crisis necesaria para toda la organización familiar, obligando a los padres como personas a reinventar su lugar, ya sea en relación con otros miembros de la familia, ya sea en relación con la pareja, con sus propios padres, ¿sí?, o en relación a ellos mismos. En efecto, va a ser necesario apoyarse sobre su cualidad de hombre y de mujer, sin poder contentarse, incluso refugiarse detrás de su posición de padre. Aquí es donde aparecen autores como Máximo Recalcati y plantean esta cuestión de el lugar de los padres, ya no como esos padres autoritarios. Él dice el padre testigo, ese padre que está ahí ocupando un lugar de acompañamiento. Lo más claro que resulta para el adolescente es que necesita alejarse de aquello que hasta ese momento constituyó su fuente de seguridad, sus identificaciones parentales y su ideal de yo. En efecto, la adolescencia, decíamos, es el tiempo de las reorganizaciones. Hay que desasirse de todas estas identificaciones infantiles para poder justamente zafarse de esa cuestión de la cercanía de la pareja con la pareja parental. El niño va a constituirse justamente en la relación con los padres, pero en la adolescencia ese narcisismo se tambalea debido al distanciamiento que surge entre el niño ideal o idealizado de los padres y la realidad de aquello en lo que el adolescente se ha convertido. Es cuando parece que viven con un desconocido, ¿no? Es cuando parece que ese que está ahí ya no saben quién es. Ya no se acerca, ya no permite que se acerque, ya no quiere salir con la familia, ya no, por ejemplo, algo que me decía una madre alguna vez, un paciente también, ya no se deja que le dé abrazos, ¿no? Le avergüenza que lo vean conmigo en la calle. La problemática narcística del adolescente es un paradigma que ilustra de manera exacerbada la problemática narcisística en su relación con el pasaje al acto. Aquí hay una cuestión muy interesante en relación con los adolescentes, y es que son muy actuadores, son muy, tramitan poco las cosas, hablan poco, simbolizan poco, y entonces tienden a actuar mucho. No es raro, por ejemplo, que algo que suceda en la escuela o una situación que traigan familiar repercuta en una cosa de la escuela. Un día se dan de golpes, consumen drogas, me acuerdo de un paciente con el que estaba trabajando muy interesante, tenía todo un problema con el consumo de ciertas drogas, pero resulta que un día misteriosamente en casa le encuentran por ahí algo de droga y de repente 2 meses después, lo cachan fumando en su casa, ¿no? Y entonces aquí es donde se juega también la cuestión de los límites y cómo se acercan con el otro a través de este tipo de actos. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho que utiliza Dolto cuando ella habla de este momento en que los adolescentes parece que se aíslan, dice ella, este momento de inopia.
que es la debilidad de la adolescencia, esta imagen donde se aíslan. Y ella utiliza una metáfora que me gusta mucho, donde habla de los bogavantes y las langostas, dice ella, que pierden su concha. Cuando pierden la concha, se ocultan bajo las rocas y en ese momento, mientras segregan su nueva concha para adquirir defensas, pero si mientras son vulnerables, es decir, mientras no tienen conchita, son vulnerables, reciben golpes, quedan heridos para siempre. Ella lo utiliza como una metáfora de la adolescencia. Quedan heridos para siempre y su caparazón recubrirá las heridas y cicatrices, pero no las borrará, ¿no? Hay otra cuestión que viene y rebota mucho en la adolescencia y tiene que ver con esta reedición de la cuestión edípica. Es curioso porque mientras el psicoanálisis, dice Rudinescu, surge como de alguna forma una revalorización del lugar del padre, dice por ahí, cuando Freud crea el complejo de Edipo, entonces también está intentando rescatar esa figura del padre que ha venido siendo desvalorizada durante toda la modernidad, con la caída de los reyes, o sea, todas estas figuras paternas que vienen cayendo, y dice, y en el siglo XIX con la muerte de Dios, ¿no? Como fin último de la caída del padre. Entonces dice, pareciera que lo que hace Freud es tratar de rescatar a ese padre. ¿No es ya la enunciación del complejo de Edipo un intento de resarcir ese lugar del padre cuestionado por la modernidad? Freud nos habla mucho de toda esta cuestión del complejo de Edipo. Sin embargo, esta acometida, y esto solo tiene sentido porque el ser humano, el sujeto, tiene una acometida en dos tiempos del desarrollo sexual. Es decir, este primer periodo que va de la primera infancia, de los 0 a los 4 o 5 años de vida, y después viene esta latencia y este segundo momento donde vuelve a surgir la sexualidad, que es a los 10, 11 años de vida, dependiendo situaciones geográficas, clase social, alimentación, o sea, hay variantes, ¿no? También eso tiene que ver. Pero más o menos será 9, 10, 11 años por ahí. En el periodo que sigue, dice Freud, el de la pubertad, el complejo de Edipo experimenta una reanimación en el inconsciente y arrostra sus ulteriores remodelamientos. Solo el periodo de la pubertad desarrolla las pulsiones sexuales hasta su intensidad plena. Ahora bien, la orientación de este desarrollo y todas las disposiciones adheridas a él ya tienen marcado su destino por el florecimiento temprano de la sexualidad infantil, ya transcurrido. Este desarrollo de la función sexual en dos etapas, interrumpido por el periodo de latencia, parece ser una particularidad biológica de la especie humana y contener la condición para la génesis de las neurosis. Pero no hace falta que sea la única. La situación psicológica es complicada y requiere elucidación. La relación de los adolescentes con los padres, en particular con el padre, dice, es ambivalente. De ahí resulta también, de este momento edípico, toda la cuestión de la conciencia moral y lo que llamaría después el superyo, pero también enraizado desde los primeros momentos. Esto que decíamos antes, que es un significante que surge como respuesta al enigma de la sexualidad, es lo que Lacan llama el nombre del padre. Como respuesta al enigma de la sexualidad, y es aquí donde se hace su llamado, donde se pone a prueba. El adolescente probará la eficacia del nombre del padre más allá de la metáfora paterna para poner orden en la lengua que él habita y por la que es habitado. Las dificultades de esta validación se indicarán en toda una serie de patologías transitorias que en tanto tales no dicen nada la estructura, pero señalan el proceso adolescente. Aquí, por ejemplo, aparece también la cuestión de la relación del vínculo de la madre con el hijo, que es primero real, ¿sí? Es primero desde la carne, ¿no? Desde este vínculo de lo real. Después aparece la parte imaginaria y por último es en relación con el padre, más bien con la madre empieza con la cuestión de lo real, después pasa a lo imaginario y en relación con el padre es un vínculo primero simbólico. Incluso se decía por ahí antes, ¿no? Ahora ya con la cuestión de la biotecnología se puede saber quién es el padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes era una cuestión de fe, se decía, ¿no? Ser padre era una cuestión de fe, era porque se creía, ¿no?
O ese dicho de las abuelas que era hijo de mi hija, nieto será, hijo de mi hijo, en duda estará. El Edipo en la pubertad, esa reedición. Evoquemos otra consecuencia de la pubertad. No solo el adolescente se convierte en adulto, sino que se convertirá potencialmente en padre o madre. Esta sexualidad, en relación con los padres, si bien el niño, y esto es algo muy interesante, puede dársele una educación sexual en la adolescencia, es difícil que sean los padres los que se acerquen a través de esto. Ahí es donde la escuela y el entorno inmediato, social, ocupa un lugar importante. Incluso a veces llegan a la consulta porque no saben cómo hablarles de ciertas cosas, ¿no? Y ahí el discurso del especialista también entra. Otro de los elementos que aparecen mucho en la clínica es aquello que tiene que ver con la rebeldía de los adolescentes, que es producto de esto que venimos mencionando de la reedición del complejo de Edipo. La queja llega de los padres que dicen que los hijos responden. ¿Y qué quieren los padres? ¿Un hijo mudo? ¿Qué es un hijo que responde? Es aquel que en lugar de obedecer, es decir, de permanecer en el lugar que le es asignado por el discurso de los padres, pronuncia una palabra de más, aun cuando ésta sea anodina. ¿En qué sentido es eso insoportable, con frecuencia más allá de la intención del mismo adolescente? Por dos razones. Por una parte, porque se pone de manifiesto que hay otros discursos posibles al discurso parental, el cual pierde su valor. Por otra parte, porque en verdad el discurso de los padres se refleja frágil, puesto que basta una palabra de más para denunciarlo, dice Raziel. Esto es muy interesante porque luego aparecen los padres con esta queja, es muy contestón, dicen, muy contestona, ¿no? Si bien nos va, luego utilizan palabras un poco más altisonantes. Y es muy interesante porque la palabra esta que dice Raziel, está de más, es la que pone en duda su lugar, es la que los cuestiona, ¿no? Y ahí es donde no les gusta, ¿no? Donde no se quieren ver cuestionados, porque eso implica dejar ese lugar y asumir algo que es una cuestión muy difícil de asumir, que un día no van a estar ahí, ¿no? Y aquí es donde aparece la cuestión de la muerte. En la adolescencia es cuando aparece por primera vez el fantasma de la propia muerte. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da cuenta que un día los padres no van a estar y por lo tanto él tampoco va a estar, ¿sí? La adolescente me estoy refiriendo. Y ahí aparece entonces el acto. Y entonces no es extraño que una de las primeras causas, si no es que la primera, ahorita no traigo la estadística de muerte en adolescentes, sea por hechos violentos, por cuestiones de consumo de alcohol, por accidentes automovilísticos, etcétera. Vamos cerrando con esto. Hay una serie de conceptos que podemos ir hablando y repasando, pero hay algunas cosas que me gustaría enunciar antes de terminar, y es, por ejemplo, que el adolescente pasa por una resubjetivación, por una reactivación de lo pulsional que lo impulsa a una refundación de sí mismo y de sus sedes del deseo. No creo, igual que plantea Jean-Jacques Raziel, que es un momento que se va a pasar solo. Esto es un argumento que muchas veces llegan los padres. Bueno, pues, se le pasa, es normal, es de la edad, ¿no? Aunque no sean porque en la mayoría de los casos eso que se pasa solo es por la vía de una represión secundaria. Esto que antes decíamos de la concha de las langostas, ¿no? Sino al modo tal que las preguntas reprimidas regresarán bajo una forma sintomática en la vida adulta, y porque aceptándolas se puede, si no evitar, al menos limitar este futuro neurótico. Ayudar al adolescente consiste menos en proponerle respuestas que en aceptar tomar en serio sus preguntas, permitiéndole formularlas en un discurso antes que él se precipite en actos. Me decía un paciente, bueno, yo ya hablé, ahora pues lo que toca es que tú hables, ¿no? Y insistía mucho en esta cuestión de él habla, ¿no? Porque si yo hablo, entonces tú hablas. Si yo hablo, entonces tú hablas. Yo le decía, bueno, pero es que lo que corresponde a la habla de uno es la escucha del otro. Los dos no podemos hablar, porque si los dos hablamos, entonces no nos escuchamos, ¿no? Entonces le decía, no es como si hablo, lo que corresponde es que hables, ¿no? Si hablo, lo que corresponde es que escuches.
Lo importante en nuestro trabajo clínico no es restituir el pasado ni buscarlo para revivirlo, sino para reescribirlo en una diferente estructura. Se trata menos de recordar que de reescribir. El acento recae más sobre la reescritura que sobre la reviviscencia. Y aquí aparece la creatividad como esa posibilidad de hacer algo nuevo que se opone a la repetición. Todo el trabajo de las problemáticas adolescentes se encuentra en marcha. El proyecto identificatorio es una posibilidad, mostrarle al adolescente que hay una posibilidad hacia el frente, que no todo es dado per se de una vez y para siempre. Éric Laurent dice que lo que separa al niño de la persona mayor no es la edad ni la adolescencia, sino la ética de que cada uno hace de su goce. Una gran persona, dice Laurent, es aquel que podría hacerse responsable de su goce. Y ahí es donde yo creo que está gran parte del trabajo en la clínica psicoanalítica, en particular en la clínica psicoanalítica con adolescentes, en dar la posibilidad de apropiarse de eso que le corresponde y que le toca, ¿no? Aquí, gracias.